Este libro me lo quiero quedar. Es la nueva novela de Eduardo Sacheri. Se titula Demasiado lejos. Está ya en tu librería amiga. Sí. En tu librería más cercana y en la más lejana también. Bueno, está acá Eduardo Sacheri, uno de los novelistas más importantes, no de Argentina, de Hispanoamérica. Autor, entre otros, obras consagradas de la novela en la que se basó la película El secreto de sus ojos. Exactamente. Ganadora del Oscar. Nada más y nada menos. Bienvenido. Eduardo, Hola Eduardo, ¿cómo estás? Que hoy de están, hecho va a chicos? estar en Córdoba, o sea, hoy se queda en Córdoba en Cuade, ¿no? Hoy a la tarde en el Córdoba Shopping. Exactamente, en Cuadra de Córdoba Shopping nos vamos a ver con los lectores. Es la presentación, digamos, de la novela acá en Córdoba, porque no estuve presentándola en ¿no? Córdoba. La novela salió hace unos meses, pero Sí. no quería dejar de pasar Claro. por acá. Buenísimo. Así que vengan. Demasiado lejos. La presentación es esta tarde en Villa Cabrera. Exactamente, en el la Cuadra. El Cuadra shopping de Villa Cabrera. Exactamente. Ahí está. Bueno, ¿y de qué se trata un poco? Sin spoilear, esta nueva novela tiene... ¿qué tiene? Mira, está ambientada en la Guerra de Malvinas. Bien. Ni más ni menos, en 1982. En la guerra, pero desde el continente, desde Buenos Aires, desde el Gran Buenos Aires, que es la zona mía, cómo vivimos los argentinos esos meses de euforia, de preocupación, de entusiasmo, de compromiso, de engaño, de Locura. de locura. Te agrego yo. Esos meses realmente vertiginosos de 1982. O sea, como la guerra, ahí está, desde el lejos, que corre para Buenos Aires, como podría correr para Córdoba, o para Rosario, o para Salta, salvo para las familias que tenían soldados allá, que también están en la novela, que tenían otra perspectiva, naturalmente, ¿viste? No estaba esta cosa eufórica con la que sospecho. Preocupación del minuto cero hasta que volvieran. ¿Te o no. imaginás? Porque una cosa era esta perspectiva casi medio frívola que muchos adoptamos. Digo, lo pongo en primera persona, pero yo tenía 14 años, era terrible grandulón, y me acuerdo de cómo éramos en la escuela, cómo éramos en el barrio, cómo nos tomamos lo de la guerra. Malvinas. Pero distinto, te imaginas, tenés un novio, un hijo, un Sí, hermano en por las supuesto. islas, era otra cosa. Pero además en esos meses se jugó el Mundial de España 82 y vino el Papa Juan Pablo II, que estuvo en Argentina también más o menos para la misma época. Mira, sobre el final, la guerra termina el 14 de junio del 82. Sí. El 10 de junio viene Juan Pablo II, medio como en una misión de intento de paz, pero ya con la guerra casi terminada, y el Mundial de España empieza el 13 de junio, o sea, el día anterior a la rendición, a los últimos grandes combates cerca de Puerto Argentino. Argentina debuta contra Bélgica, perdiendo 1-0, digamos, en el primer partido del Mundial de España. Ese marco verídico es el que le da el contexto a historias que son de ficción. Son de ficción porque tiene los personajes que a mí me gustan. Chiquititos, Está bien. gente común. Suponete, casa de gobierno está, pero está el mozo que sirve los cafés. No está Galtieri. Está en segundo plano. El que importa es el mozo que le sirve el café. No, Claro, el el protagonista, diálogo del claro. mozo, el diálogo del mozo con el cocinero es maravilloso. Cuando está espiando por la ventana, ¿qué pasa en Plaza de Mayo? Estoy spoileando un pedacito. No, pero, es que- pero es que- la es que verdad vale. que está muy bueno. O los típicos señores de cafetín que Amigos. opinan y hablan y Claro, analizan. viste, expertos en la guerra y en relaciones internacionales de tomar el café a la vuelta de casa de gobierno. Ese tipo de personaje que a mí me gusta y me da la libertad de que sea gente común, ¿viste? Claro, está bueno Pero eso. con la guerra de fondo. Demasiado lejos. ¿Qué más podés decirnos sobre el título? Sugerente, demasiado lejos. ¿Quién Mirá. está demasiado lejos? ¿De qué? De lo que estaba pasando estuvimos casi todos, ¿viste? No. Por supuesto que el reclamo de Malvinas era algo súper fuerte, súper presente en la sociedad, pero no nos olvidemos que fue todavía en la dictadura. O sea, la dictadura ya llevaba 6 años, ya había protestas contra la dictadura, y sin embargo el 2 de abril del 82, la sociedad argentina puso todo en pausa. Fue, momento, ¿recuperamos las Malvinas? Todo queda en pausa. Los reclamos por los derechos humanos, los reclamos por los problemas económicos, los reclamos por la restauración de la democracia,
todo quedó en pausa. Todos los actores de la sociedad argentina, Nos fuimos demasiado lejos. creo que sí, Y en un momento lo vivimos con mucha euforia. enorme. Y en un momento lo vivimos con mucha tristeza cuando nos dimos cuenta realmente, porque primero nos contaban una historia que no era la verdad, ¿no? Pero no, sin Pero duda, era. sí. Pero la euforia que teníamos, creo que los personajes también transmiten eso, Eduardo, de la primera euforia y después de la tristeza y la realidad de aceptar Es que, te digo, cuando uno va a los diarios de la época, Sí. ¿viste? A investigar para poder escribir, el 2 de abril, el 5 de abril, el 10 de abril, nadie piensa que va a haber una guerra. O sea, la sociedad argentina está convencida que es un tema terminado. Recuperamos las islas, los británicos patalearán un poco ahora, se quejarán de Sí. Naciones Unidas, pero esto ya está. Esto ya está, totalmente. ¿Viste cuando Margaret Thatcher manda la flota y se empioja todo en Naciones Unidas, que nadie le da la razón a la Argentina, y la Argentina empieza a mandar soldados y más soldados y más soldados? Y espera, pero la guerra empieza concretamente el 1 de mayo, el 2 de mayo es el hundimiento del Belgrano, que es la más grande tragedia de la guerra por Sí. el número de muertos, y la sociedad, ¿viste? Dice, bueno, estamos en guerra, que hoy lo pensaríamos como, momento, ¿cómo estamos Claro. en guerra? Sí, ¿Cómo, hoy sería- llegamos en un Exacto. mes de recuperamos las islas a estamos en guerra contra Gran Bretaña y contra la OTAN? Bueno, un poco la novela va por ese lado, por esas cosas que a veces tiene la sociedad de mandarse a fondo en ilusiones o en narrativa que la pueden... Habla de una familia donde los hijos, clase 62, tuvieron que ir a la guerra. ¿Conociste a alguien que le pasó eso o simplemente fuiste atando cabos y Mira, lo ideaste y lo pusiste? es una mezcla de idearlo y ver... Hay mucho material documental sobre la Guerra de Malvinas. No hay tanta ficción, hay algunas buenas novelas, un par de películas, pero sí hay mucho material. ¿Viste? Te metes en YouTube, por ejemplo, y empezás a ver memorias de soldados. Vos decíamos los clases 62, que en general habían terminado la colimba. Claro, los llaman ya 62. terminados, sí. Los que están haciendo la colimba en el 82 son los 63. Claro. Pero los vuelven a convocar a los 62. Vos fíjate lo que es la percepción del primer momento, que muchos chicos reincorporados quieren ir. Van alegres, van contentos. Sí, claro. Viste, cuando los vuelven a convocar, mira, hay cientos de testimonios que dicen, vuelven a los regimientos, están hechas las listas de los que van y le piden a los suboficiales, no, che, poneme a mí que yo soy 62, tengo la colimba terminada, sacá ese 63 y poneme a mí porque mis amigos van. O sea, porque la idea original no es vamos a la guerra, es, che, vamos a las Malvinas, que no fue nadie. Claro. Hasta ahora. Vamos a ser los primeros argentinos en conocer realmente las islas. ¿Y por qué crees, Eduardo, que hay poca ficción hecha en este marco, con este contexto? Mira, hay buena pero poca. Yo creo que es un tema incómodo, ¿viste? Porque no solo lo trágico, porque hay otros temas trágicos, como puede ser la propia dictadura, que ha convocado muchísima ficción. Sí. Yo creo que lo de Malvinas es, che, nos subimos a un bondi medio confuso, complicado, terminamos aplaudiendo en Plaza de Mayo a un dictador como Galtieri, no una vez, sino varias veces a lo largo de esos meses, y no tuvimos la empatía con los soldados que iban. Claro. O sea, es muy fácil decir, vayan y ganen. Me parece que esa incomodidad Tiene algo que ver. tiene bastante que ver que con no sea un episodio tan transitado. no tan ¿Y transitado. cuánto tiempo te lleva a escribir esto, una novela así, Eduardo? Mira, con la parte de investigación y todo eso, tus 2 o 3 añitos te lleva. Más, en este caso, la idea original era abarcar en el mismo libro la guerra lejos y la guerra encima. O sea, es decir, la guerra desde la ciudad y la guerra de los soldados. Y me di cuenta que era inabarcable, entonces terminaron siendo 2 novelas. Les doy la primicia. Ah, mira. Se viene la otra. En noviembre, los personajes que se desprenden de esta, que son soldados, Sí. tienen su propia novela allá.
Sería un spin-off de este libro. ¿Cómo decirte? Sería como un espejo, ¿viste? Claro. Pero no con la idea de hacer 2 libros. Mi idea era hacer uno solo. A veces te pasa cuando escribís que te mancás, ¿viste? Que no resulta lo que pensás. Decís, no, esperá, no tiene nada que ver en la misma novela lo que están viviendo los soldados en Monte Longdon. Sí. Con estos 4 tipos que están en un café leyendo los diarios y discutiendo de alta De política. todo, que son... Entonces dije, no, espera, son 2 novelas. Pero como te digo, 3 años de trabajo. 3 años de laburo. Me estremece la dedicatoria. Dice Eduardo, dedico esta novela a quienes intentan no dejarse encandilar. Porque son cosas que no pasan solo en 1982. Sí, en tu vida personal, en tu vida afectiva, en tu vida política, ¿cuántas veces uno se puede comer un encandilamiento? No. Todos los días. Lo que creo que está mal es no hacerse cargo. Claro. Y vuelvo a esto que hablábamos antes de la incomodidad de Malvinas. O sea, no es tan fácil encontrar a gente de mi generación o más grande. Sí. Aceptarse, che, Qué ¿sabes macana qué? colectiva que fue. Qué macana nos mandamos, porque aparte empiojamos lo mucho que nos importan las islas, que ese es otro tema, ¿viste? Cómo quedó Argentina Claro. en relación a su reclamo Al de objetivo. soberanía después de la guerra. Volvimos menos 10. Eduardo, obras tuyas han sido trasladadas a la pantalla gigante por vos y grandes cineastas como El secreto de sus ojos por Campanella o La Odisea de los Giles Por Borenstein, sí. por Borenstein. ¿Habrá peli? Mira, no lo sé. Invitamos al amable público. Para que lo lea y le guste. Sí. O sea, televidente, No, que sean además o productora de cine O director. Claro. Interésense. No, porque fuera de broma, medio que funciona así. Yo, si... No lo concebís como una futura película. No, porque te da tanto laburo en sí el libro, que si uno encima No, un montón. dijera, espera, lo voy a tratar de hacer visual esto. No, Es un imposible. laburazo. Ahora, si viene alguien que sabe realmente de cine y dice, che, leí tu novela, me copé, bueno, espera, charlémoslo. Sería mi reacción posterior. En esta mirada que tenés tan analítica de la sociedad, futbolerazo, la otra vez que estuviste acá contaste que para el Mundial los penales no lo viste, te fuiste a dar una vuelta en el auto, los penales de la final del mundo. Es ciencia pura, no había visto los penales con Holanda, no iba a ver los penales con Francia. Eso es ciencia. Es ciencia. Bueno, Está ciencia. corroborado. Talento racional, agradezcanme que me fui. No, Perdón, sos hincha independiente. Muy. ¿Cómo viste cómo tomas lo que pasó el otro día con los hinchas de la U de Chile? Mirá, Qué pedazo de yo estaba en la situación. cancha con mis hijos, ¿Estabas ahí? no en esa tribuna, No. pero ¿viste cuando es inadmisible el encadenamiento de torpezas? Porque poner a los visitantes arriba, encima de los locales, sin ningún tipo de protección, porque ahora la cancha Independiente no está hecha con una reja, viste que antes los visitantes se los enrejaba en esos casos, Claro. para que no pudieran tirar nada. Y no le tiran nada tampoco. Ponele. Pero en general, por una cuestión de física, Sí. las cosas van de arriba para abajo habitualmente. Sí. En las canchas, digo. Entonces, ponerlos ahí, no poner un solo policía de la provincia de Buenos Aires dentro de la tribuna. Porque no podés contener a 3.000 eventuales violentos, o 50 o 100, porque naturalmente no fueron los 3.000 que estaban, con 5 personas en seguridad privada. Es algo inadmisible. La Conmebol, la policía de la provincia, las responsabilidades que le quepan a la propia organización de mi club, no lo sé, pero Una suma de negligencia. pero se pasaron, digamos, hasta la suspensión, se pasaron desde antes que empezara el partido. ¿Viste cuando vos de lejos lo ves? Yo estaba en otra tribuna. Empezaron acá primero monedazos, después excrementos, naturalmente, en vasito, etcétera, y después ya empezaron con los caños de los baños, con los inodoros, con petardo que no sabes cómo los entraron, o sea, los cacheos fueron un desastre, o sea, es un milagro. Y después la barra Independiente haciendo justicia o intentando hacer lo que la policía no hizo, si Claro, se quiere. Que también o estuvo sea, muy es mal. el por último acto Sí. de una serie de ridiculeces. Ojo, antes de eso, por la voz del estadio, le solicitan a los hinchas del U de Chile que se retiren del estadio.
vos sabés que no se van a retirar del estadio. Sí. No estoy con esto justificando que No. 50 energúmenos de cualquier barra brava, que lo único que hacen es perjudicar al club también. A perjudicar a Independiente, digo los de la barra que entraron. Porque hasta ese momento vos podés decir, la agresión sobre todo es de los barras de la U de Chile. Ahora, la imagen que más queda, ¿cuál es? La de esos salvajes finales que están entrando, pero no nos olvidemos de todo el encadenamiento anterior a esa irrupción final de barras de Sí, Independiente. ya que estamos con temas de coyuntura, ¿viste y ya que vos tenés tanto que ver con el cine, ¿viste la peli del año, Homo Argentum? La vi. ¿Sí? ¿Y qué te pareció? ¿Cuántas estrellitas le pones a Cheri? Mira, a mí me gustó y pensaba, el escándalo feroz, o sea, hay gente que está tan formateada para ver todo políticamente a favor o en contra. Sí. O sea, no creo que la película pretenda abarcar la totalidad de los modos de ser argentinos, primero. Es sí un muestrario de tipologías. Me parece que el laburo de Guillermo está espectacular en lo camaleónico que hay que hacer, la cantidad de personajes que hace. 16 personajes distintos. una locura. Hay algunos cortos que me gustaron más que otros, pero en línea general la película me gustó y me parece que eventualmente hay palitos para cualquiera. Pero esto de ver solo los palitos que me ofenden a mí, esto de vivir en la sociedad de la ofensa me llama la atención a mí, ¿viste? En principio me iba a ofender, me parece totalmente... Oh, pero te gustó. A mí me gustó, ¿Te gustó? a mí me gustó, sí, Perfecto. me gustó. Bueno.